Lo que voy a contar no es un cuento para asustar niños. Es algo que me pasó hace años, algo que me quitó todo lo que amaba. Si tienen hijos pequeños, les pido que pongan atención a lo que escuchan por las noches. Hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen. Y cuando tocan a tu puerta ya es demasiado tarde. Me llamo Inés. Vivía en un pueblo chico de la sierra, de esos donde todos se conocen y las casas están separadas por terrenos llenos de matorrales y piedras. Trabajaba todo el día limpiando casas ajenas para sacar adelante a mi hijo, Mateo, un niño de apenas 5 años. Éramos solo él y yo. Su papá se había ido cuando era bebé, así que aprendí a arreglármela sola. Todo comenzó una tarde de octubre. Mateo llegó corriendo de la parte de atrás de la casa, donde había estado jugando cerca de los arbustos. Venía con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. «Mamá, escuché risas», me dijo. «¿Risas? ¿De quién, mi amor?», le pregunté mientras doblaba ropa. No sé, venían de entre los matorrales, pero no vi a nadie. Le di un beso en la frente y le dije que seguro eran los niños del vecino jugando. Pero algo en su mirada me inquietó. Mateo no era de los que se asustaban fácil. Esa misma noche me desperté porque lo escuché llorar. Fui a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, temblando. «Mamá, hay un niño ahí», dijo señalando hacia el ropero. «No hay nadie, mi cielo, es tu imaginación». «Sí hay. Es chiquito, me mira desde abajo». Revisé detrás del ropero, debajo de la cama, en el closet. Nada. Lo abracé hasta que se durmió, pero yo me quedé despierta un buen rato. Algo no se sentía bien en esa casa. Al día siguiente, mientras limpiaba su cuarto, encontré algo extraño debajo de su cama. Era un aro de madera, pequeño, del tamaño de un plato hondo, pero hueco en el centro. Estaba perfectamente liso, como pulido a mano, y tenía un olor raro, como a tierra mojada y algo más, algo podrido. No sabía de dónde había salido. Mateo tampoco. Lo dejé sobre la mesa de la sala y me olvidé de él, pero esa noche todo cambió. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché algo. Un sonido seco, rápido, como pasos pequeños sobre las tablas del piso. No eran pasos normales. Eran cortos, ligeros, como si alguien muy chiquito corriera por la casa. Me levanté despacio y salí de mi cuarto. La casa estaba oscura, apenas iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana. Los pasos se detuvieron. Entonces escuché el rasguño. Era un sonido horrible, como uñas largas arañando la parte de abajo de la puerta de Mateo. Raspaban despacio, con paciencia, como si quisieran entrar sin hacer ruido. «¿Quién está ahí?», pregunté con voz temblorosa. El rasguño se detuvo, y entonces escuché la risa. Era aguda, infantil pero vacía. No tenía nada de humano. Era una risa que te helaba la sangre, que te hacía sentir que algo muy malo estaba pasando. Corrí hacia la puerta de Mateo, pero antes de llegar algo cayó al suelo con un golpe seco. Me giré y vi el aro de madera rodando por el piso, como si alguien lo hubiera empujado desde la mesa. Me acerqué despacio. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Recogí el aro con manos temblorosas y, no sé por qué, no sé qué me pasó por la cabeza, pero miré a través del hueco. Lo que vi no era mi sala. Era un lugar oscuro, húmedo, como una cueva, y en medio de esa oscuridad había un rostro pequeño, arrugado, con piel gris y ojos completamente negros. Tenía una sonrisa enorme, imposible, que mostraba dientes puntiagudos y desiguales. Era como la cara de un niño, pero viejo, muerto, deforme. La criatura me estaba mirando. Y entonces levantó su mano. Vi sus dedos largos y delgados, con uñas como garras, acercarse al aro desde el otro lado. Tocó el borde del hueco y comenzó a atravesarlo. Solté el aro con un grito y este cayó al suelo, rodando hasta chocar contra la pared. Me quedé paralizada, respirando rápido, sintiendo cómo el aire frío de la noche me quemaba los pulmones. Mis manos temblaban tanto que apenas podía moverlas, pero no tenía tiempo para quedarme ahí parada. «Mateo». Corrí hacia su cuarto y abrí la puerta de golpe. La luz del pasillo apenas iluminaba su cama. Me acerqué y jalé las cobijas. Estaba vacía. «¡Mateo!», grité. «¡Mateo, mi amor, ¿dónde estás?». Revisé debajo de la cama, en el closet detrás de las cortinas. Nada.
Salí corriendo al pasillo, abrí el baño, la cocina, mi cuarto. La casa estaba vacía. Mi niño no estaba. Volví a su habitación, desesperada, llorando, sin saber qué hacer. Y entonces vi algo sobre su almohada. Una huella. Era pequeña, del tamaño de un pie infantil. Pero no era normal. Los dedos eran demasiado largos y terminaban en puntas afiladas, como uñas o garras. La marca estaba hundida en la tela, como si algo con mucho peso se hubiera parado ahí. Sentí que el estómago se me revolvía. Las piernas me fallaron y caí de rodillas junto a la cama, y entonces, desde la oscuridad del pasillo, escuché otra vez esa risa. Era la misma, aguda, vacía, llena de maldad. Pero ahora sonaba más cerca, mucho más cerca. Me giré despacio y vi una sombra al final del corredor. Era baja, del tamaño de un niño pequeño, pero sus brazos eran demasiado largos. Se quedó ahí, quieta, mirándome. Aunque no podía verle la cara, sabía que sonreía. «Devuélvemelo», susurré con la voz quebrada. «Por favor, es mi hijo. Devuélvemelo». La sombra ladeó la cabeza, como si estuviera pensando. Luego dio un paso hacia adelante. Y otro. Sus pasos no hacían ruido, pero sentía como el aire se volvía más pesado, más frío. Cerré los ojos y comencé a rezar. No soy muy religiosa, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Recé todo lo que me sabía, todo lo que mi abuela me había enseñado de niña. Cuando abrí los ojos, la sombra se había ido. Pero Mateo no regresó. Llamé a la policía esa misma madrugada. Vinieron, revisaron todo, hicieron preguntas. Buscaron en el monte, en las casas vecinas, en los caminos. Pusieron su foto en todos lados, pero nunca lo encontraron. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que yo lo había hecho, que lo había lastimado, que me había vuelto loca de tanto trabajar y estar sola. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Nadie me creyó cuando les hablé del aro, de la risa, de la criatura. Nadie excepto una anciana que vivía en las afueras. Ella vino a verme una tarde y me dijo que en esos cerros siempre había habido algo. Algo que se llevaba a los niños. Algo que se alimentaba de ellos, de su inocencia, de su miedo. El aro es su puerta, me dijo. Mientras exista va a seguir viniendo. Esa misma noche tomé el aro y lo llevé al patio. Le eché gasolina y lo quemé. Lo vi arder hasta que no quedó nada más que cenizas. Pensé que con eso todo terminaría, pero me equivoqué. A la mañana siguiente el aro estaba de nuevo sobre la mesa de la sala, intacto, sin una sola marca de quemadura. Lo tiré al río. Apareció en mi cuarto. Lo enterré en el monte. Apareció bajo mi almohada. No importa lo que haga, siempre regresa. Y cada noche, cuando se hace de madrugada, escucho los pasos, pequeños, rápidos, recorriendo mi casa. Escucho el rasguño en las puertas y escucho esa risa. Esa maldita risa que me recuerda que perdí a mi hijo para siempre. Ya no duermo, ya no como bien, solo espero. Espero a que esa cosa termine lo que vino a hacer, porque sé que va a volver por mí. Si alguna vez encuentran un aro de madera liso y hueco, no lo toquen. No miren a través de él. Y si escuchan risas entre los matorrales al caer la tarde, aléjense, corran, porque una vez que esa cosa te elige, ya no hay forma de escapar. Mateo nunca regresó, pero el aro sigue aquí, y yo sé que no estoy sola en esta casa. Lo que están a punto de escuchar es algo que viví hace años y que jamás he podido olvidar. No importa cuánto tiempo pase, hay noches en las que despierto sudando, recordando esa cara arrugada y esos ojos que parecían huecos. Si tienen niños pequeños en casa, tal vez prefieran escuchar esto en otro momento. No es mi intención asustarlos, pero necesito contar lo que pasó en mi familia, lo que le pasó a mi hermano menor, y lo que todavía, hasta el día de hoy, no logro explicarme del todo. Crecí en una casa de las afueras, de esas construcciones viejas con patios grandes y techos altos. Mis papás la habían comprado cuando yo tenía como 7 años. Mi hermano Mateo apenas cumplía los 4. Recuerdo que lo primero que nos llamó la atención del lugar fue el enorme árbol de limón que había en el patio trasero. Era gigante, con el tronco grueso y retorcido,
lleno de cicatrices en la corteza. Las ramas se extendían tanto que daban sombra a casi todo el jardín. A mis papás les encantaba. Mi mamá siempre hacía agua fresca con los limones y mi papá decía que ese árbol le daba personalidad a la casa. Pero Mateo nunca lo quiso. Desde el primer día que llegamos, él se quedaba mirándolo con una expresión rara, como de miedo, como si viera algo que los demás no podíamos ver. Al principio pensamos que eran cosas de niños. Ya saben cómo son a esa edad, todo les da miedo. Las sombras, los ruidos, la oscuridad. Pero con Mateo era diferente. Él insistía en que había alguien ahí. Detrás del árbol, un niño feíto, decía. Me está mirando. Mi mamá se reía y le decía que era su imaginación. Mi papá le explicaba que los árboles a veces hacen formas raras con las sombras. Pero Mateo no cambiaba de opinión. Cada vez que lo mandaban al patio a jugar, él se quedaba lo más lejos posible del árbol. Si su pelota rodaba cerca del tronco, la dejaba ahí. Prefería perderla antes que acercarse. Los meses pasaron y todos nos acostumbramos a la casa. Bueno, todos menos Mateo. Y los perros. Teníamos 2 perros, Lucas y Canela. Eran tranquilos, dormilones, de esos que apenas ladran. Pero algo cambió en ellos después de unas semanas de vivir ahí. Cada noche, sin falta, se paraban frente a la puerta del patio y comenzaban a gruñir. No ladraban. Solo gruñían bajito, con el pelo erizado, mirando hacia el árbol de limón. Mi papá salía a revisar, pensando que sería un gato o algún animal del vecindario. Pero nunca encontraba nada, solo el árbol, quieto, meciéndose apenas con el viento nocturno. Y esa sombra espesa que parecía tragarse la luz de la luna. Una noche, mientras cenábamos, Mateo dejó de comer y se quedó mirando por la ventana que daba al patio. Ahí está otra vez, dijo en voz baja. Mi mamá volteó. ¿Quién, mi amor? El niño, el de atrás del árbol, tiene un sombrero. Todos nos quedamos callados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi papá se levantó rápido, salió al patio con una linterna y alumbró cada rincón. Nada. Solo las hojas del limón moviéndose suavemente. Pero cuando regresó, tenía una expresión extraña, como si algo le hubiera incomodado. No dijo nada, pero yo noté que cerró la puerta con seguro, algo que nunca hacía. Esa fue la primera vez que todos comenzamos a sentir que algo no estaba bien. Y lo peor aún no había pasado. Lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Fue un martes por la tarde. Mi mamá estaba en la cocina preparando la comida. Yo hacía la tarea en mi cuarto, y mi papá todavía no llegaba del trabajo. Mateo estaba jugando en la sala con sus carritos, como siempre. Lo recuerdo perfectamente porque mi mamá me había gritado que bajara el volumen de la música. Pasaron tal vez 10 minutos, 15 a lo mucho. Mi mamá salió de la cocina para decirle a Mateo que recogiera sus juguetes porque ya iba a estar lista la comida. Pero Mateo no estaba. Los carritos seguían ahí en el suelo, como si los hubiera dejado a mitad de jugar. La puerta principal estaba cerrada con llave. Las ventanas también. No había manera de que hubiera salido. Mi mamá comenzó a buscarlo por toda la casa, llamándolo. Primero tranquila, luego más desesperada. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Yo salí de mi cuarto y también empecé a buscarlo. Revisamos los closets, debajo de las camas, el baño, hasta el pequeño cuarto de lavado. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi mamá llamó a mi papá llorando. Él llegó en menos de 20 minutos. Entre los 3 volvimos a revisar cada rincón de la casa. Mi papá hasta movió muebles. Checamos el patio, aunque la puerta había estado cerrada todo el tiempo. Llamamos a los vecinos. Nadie lo había visto. Fue mi papá quien llamó a la policía. Mientras esperábamos, mi mamá estaba sentada en el sillón con la mirada perdida, temblando. Yo no sabía qué hacer. Solo podía pensar en mi hermano, en su carita, en cómo él siempre decía que había algo detrás del árbol. Y justo en ese momento escuchamos la puerta del patio abrirse. Los 3 volteamos al mismo tiempo, y ahí estaba Mateo, caminando despacio como si nada hubiera pasado, como si acabara de despertar de una siesta. Traía la camiseta al revés y las manos completamente negras de tierra, tierra húmeda, como si hubiera estado escarbando.
Mi mamá corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que pensé que lo iba a asfixiar. Lloraba sin parar. Mi papá se arrodilló frente a él, revisándolo de pies a cabeza, buscando alguna herida. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, hijo? Mateo los miraba con esa calma extraña que me puso la piel de gallina. Con mi amigo, dijo. Mi papá frunció el ceño. ¿Qué amigo? ¿De qué hablas? Mateo señaló hacia el patio, hacia el árbol de limón. El niño que vive ahí, el del sombrero, me llevó a jugar a su escondite. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi mamá se quedó helada, todavía abrazando a Mateo. ¿Cómo es ese niño? Preguntó mi papá tratando de mantener la calma. Tiene la piel arrugadita como papel viejo y huele raro, pero es bueno conmigo. Me llevó abajo. ¿Abajo? ¿Abajo dónde? A su escondite, es como un hoyo, muy oscuro. Él dice que ahí meten las cosas que ya no quieren. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi mamá apretó más a Mateo. Mi papá se levantó y caminó hacia el patio, mirando el árbol con una mezcla de rabia y miedo. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Pero lo peor no era lo que había pasado. Lo peor era que apenas había comenzado, porque a partir de esa noche, Mateo empezó a levantarse en las madrugadas. Lo encontrábamos parado frente a la ventana que daba al patio, completamente inmóvil, mirando el árbol, como hipnotizado, sus ojos abiertos pero vacíos, como si no estuviera realmente ahí. La primera vez que pasó, mi mamá lo cargó de regreso a su cama. Él ni siquiera parpadeó, pero antes de cerrar los ojos, susurró algo que nos dejó congelados. Me está llamando. Dice que la próxima vez me va a enseñar el juego donde puedo quedarme con él. Dice que ya no voy a regresar. Mi mamá soltó un grito ahogado. Mi papá encendió todas las luces de la casa, y afuera, bajo la luz de la luna, el árbol de limón parecía más grande, más oscuro, como si algo dentro de él estuviera creciendo. Los perros ya no ladraban. Ahora solo se escondían debajo de la mesa, temblando. Después de esa noche, mis papás decidieron que uno de ellos tenía que quedarse despierto vigilando a Mateo. Se turnaban. Pero no importaba cuánto cuidado tuvieran, él siempre encontraba la forma de llegar a esa ventana. Era como si algo lo jalara, como si una fuerza invisible lo llamara en sueños. Una madrugada lo encontré yo. Eran como las 3 de la mañana y me levanté para ir al baño. Al pasar por su cuarto, vi que su cama estaba vacía. El corazón se me aceleró. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, y ahí estaba él, parado frente al ventanal, con la frente pegada al vidrio, respirando despacio. Me acerqué sin hacer ruido y miré hacia donde él miraba. El árbol de limón estaba ahí como siempre, pero esta vez vi algo que nunca olvidaré. Entre las ramas, apenas iluminado por la luz de la calle, había algo. Una figura pequeña, delgada, usando lo que parecía un sombrero viejo y desgastado. No podía ver bien la cara, pero juro que sentí que me estaba mirando directamente a mí. La piel de esa cosa brillaba extraño, como si fuera papel mojado, arrugado, sucio. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar esa cosa que se mecía levemente con el viento, escondida entre las hojas. Entonces Mateo habló, sin voltear, sin despegar la frente del vidrio. Ya casi es hora. Él dice que pronto voy a ir con él para siempre. Dice que allá abajo no hay luz, pero tampoco hay miedo, que voy a estar tranquilo. Esas palabras me sacaron del shock. Lo tomé del brazo y lo jalé hacia atrás. Grité por mis papás. Ellos bajaron corriendo. Mi papá prendió todas las luces del patio. Salió con un bate en la mano, gritando hacia el árbol como un loco. Pero no había nada, solo el árbol, y esa sombra espesa que parecía no moverse ni con el viento. Al día siguiente mi papá contrató a alguien para que cortara el árbol. Llegó un señor con una motosierra y herramientas, pero apenas puso la sierra sobre el tronco, la máquina se apagó. La volvió a encender. Se apagó otra vez. Lo intentó con un hacha. Al tercer golpe el filo se partió como si hubiera chocado con metal. El señor se fue asustado. Dijo que ese árbol no era normal, que sentía algo raro, algo pesado, como si alguien lo estuviera observando todo el tiempo.
Mis papás decidieron que teníamos que irnos de esa casa. No podíamos quedarnos ahí. Algo estaba mal, muy mal. Empezaron a buscar otro lugar para rentar mientras vendían la propiedad. Pero la última noche que pasamos ahí fue la peor de todas. Mateo se levantó otra vez. Esta vez no fue a la ventana. Esta vez caminó directo hacia la puerta del patio. Mi mamá lo escuchó y lo alcanzó justo cuando él estaba a punto de abrir el seguro. Lo cargó de regreso a su cama, llorando, suplicándole que no lo hiciera. Pero Mateo no lloraba. No gritaba. Solo la miraba con esos ojos vacíos y repetía lo mismo una y otra vez. Tengo que ir. Él me está esperando. Dice que si no voy va a venir por mí. Dice que va a entrar a la casa. Esa noche ninguno cerró los ojos. Nos quedamos todos juntos en la sala con las luces prendidas esperando que amaneciera. Los perros no dejaron de temblar en ningún momento, y justo antes del amanecer, escuchamos algo, un rasguño, lento, constante, como uñas largas arrastrándose por el vidrio de la ventana del patio. Mi papá se levantó, tomó el bate y caminó hacia allá. Nosotros lo seguimos. Cuando llegamos, no había nada. Pero en el vidrio había marcas delgadas, como si alguien con dedos muy finos hubiera intentado abrir desde afuera. Nos fuimos esa misma mañana. No esperamos a que saliera el sol por completo. Metimos lo más importante en el coche y nos largamos. Dejamos todo lo demás, los muebles, la ropa, todo. Han pasado años desde entonces. Mateo ahora tiene 15. Ya no habla de aquel niño. Dice que no recuerda nada. Pero yo sé que miente, porque a veces, cuando pasamos cerca de árboles grandes, él aprieta los puños, se pone nervioso, y mira hacia las sombras como si buscara algo. La casa nunca se vendió. Nadie quiso comprarla después de que corrió el rumor. Dicen que está abandonada, que las ventanas están rotas y las puertas colgando, pero el árbol de limón sigue ahí, firme, grande, oscuro. Y hay quienes juran que, si pasas por ahí en las noches, puedes ver una figura pequeña entre las ramas, con un sombrero viejo y una cara arrugada como papel mojado, mirándote, esperando a que te acerques lo suficiente. Siempre creí que los maizales eran solo plantas, nada más que tallos verdes que crecían con el sol y morían con la helada, pero ahora sé que estaba equivocado. Completamente equivocado. Mi nombre no importa. Lo que importa es que heredé el rancho de mi abuelo hace 5 años. Un terreno viejo, olvidado por el tiempo, rodeado de milpas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando llegué, el lugar estaba en ruinas. Las cercas caídas, el establo vacío, y ese silencio que solo rompe el viento cuando pasa entre las hojas secas. Los primeros meses fueron normales. Sembré, regué, esperé. Pero cuando llegó la cosecha, empecé a notar algo extraño. Cada mañana, al salir a revisar el terreno, encontraba hileras completas arrancadas de raíz. No cortadas, arrancadas, como si alguien, o algo, las hubiera jalado con fuerza desde abajo. Al principio pensé que eran animales. Mapaches, tal vez, o coyotes buscando comida. Puse trampas. Nada. Instalé una cerca más alta. Nada. Las plantas seguían desapareciendo. Noche tras noche, siempre en el mismo patrón. Círculos perfectos en medio de la milpa. Los vecinos del pueblo no me ayudaban mucho. Cuando les pregunté si sabían algo, desviaban la mirada. Una señora mayor, la que vendía pan en la plaza, me dijo algo que no olvidaré jamás. No te metas con lo que no es tuyo, me dijo en voz baja, casi susurrando. Ese rancho tiene dueños desde antes que tú nacieras. No le hice caso. Pensé que eran supersticiones de gente vieja, historias para asustar niños. Pero las noches se volvieron más pesadas. Empecé a escuchar ruidos cuando oscurecía. Pasos pequeños, rápidos, corriendo entre las plantas. Risas. Sí, risas. Agudas. Como de niños jugando pero con algo torcido en el tono. Algo que te ponía la piel de gallina. Una madrugada no aguanté más. Tomé una lámpara de mano y un machete viejo que encontré en el cobertizo. Salí descalzo,
con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La luna estaba llena esa noche, colgando sobre el maizal como un ojo gigante que todo lo veía. Caminé despacio entre las hileras. Las hojas me rozaban los brazos, húmedas por el rocío. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo dulzón, casi podrido. Seguí avanzando hasta que llegué al centro del terreno, y ahí lo vi, un montículo de piedras, perfectamente acomodadas en círculo. No eran piedras cualquiera, eran viejas, con musgo verde y manchas oscuras que parecían sangre seca. En el centro había un hoyo, como una entrada a algo que no quería imaginar. Entonces recordé. Mi abuelo me había dicho algo cuando era niño, algo que olvidé con los años. Nunca toques los nidos de duendes, nunca los muevas, nunca los destruyas. Pero yo había movido esas piedras. Hacía un mes, cuando cavé la nueva zanja para el riego, encontré ese montículo y lo deshice. Pensé que eran solo rocas estorbando. Las tiré a un lado sin pensarlo 2 veces. Ahora estaban de vuelta. Y no estaban solas. Las hojas comenzaron a moverse aunque no había viento. Un susurro llenó el aire, tan cerca que sentí un aliento frío en la nuca. «¡Devuélvelo!». Me giré, pero no había nadie. Solo oscuridad y el maizal moviéndose como si respirara. «¡Devuélvelo!», repitió la voz. Esta vez más fuerte. Y luego otra voz se unió. Y otra más. Hasta que el susurro se convirtió en un coro. Levanté la lámpara con manos temblorosas y apunté hacia el montículo. Y entonces los vi. Pequeñas figuras saliendo del hoyo. Primero una mano. Gris, delgada, con dedos largos y nudosos como raíces viejas. Luego otra mano. Y otra. Se arrastraban hacia afuera como arañas, sus cuerpos retorcidos y sucios de tierra. Eran del tamaño de niños pequeños, pero su piel era áspera, como corteza de árbol. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, sin párpados, sin descanso. Eran los duendes. Caminaban erguidos, pero de forma extraña, como si sus articulaciones estuvieran al revés. Se acercaban lentamente, rodeándome en silencio. El machete me temblaba en la mano, pero no podía moverme. Estaba paralizado. Uno de ellos se adelantó. Su rostro era arrugado, viejo, pero sus dientes eran blancos y afilados. Me señaló el pecho con un dedo huesudo. «Devuélvelo», dijo. Su voz sonaba como piedras raspando metal. No entendí. ¿Qué querían? ¿Las piedras? ¿El terreno? Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca, y entonces sentí el tirón. Algo dentro de mí se movió. No era dolor. Era peor. Era como si algo invisible me jalara desde adentro, tratando de arrancarme algo que ni siquiera sabía que tenía. Caí de rodillas. La lámpara rodó por el suelo. Los duendes se acercaron más, sus manos extendidas hacia mí. Y cuando me tocaron supe que ya no había salida. Sus manos eran frías como el hielo. Cuando me tocaron sentí que todo mi cuerpo se congelaba por dentro. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía sentir cómo esos dedos largos y huesudos se hundían en mi pecho, pero no rompían la piel. No había sangre. Era algo peor. Se metían dentro de mí como si mi cuerpo fuera agua, atravesándome sin dejar marca. Y entonces empezaron a jalar. Lo que sacaban no era algo que pudiera ver claramente. Era como una luz, pero opaca, tibia. Palpitaba como un corazón, pero no era mi corazón. Era algo más profundo. Algo que siempre había estado ahí, dentro de mí, y que nunca supe que existía. Era mi suerte. No lo entendí en ese momento, pero ahora lo sé. Me estaban quitando mi capacidad de vivir bien, de cosechar, de tener esperanza. Me estaban vaciando por dentro, dejándome solo con el cascarón de lo que era. Los duendes lo jalaban con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Sus ojos amarillos brillaban con hambre mientras lo observaban. Yo solo podía mirar, incapaz de hacer nada, sintiendo cómo algo esencial se despegaba de mi alma. Cuando finalmente lo sacaron por completo, lo sostuvieron entre todos. Era como una pequeña llama, parpadeando en la oscuridad. La miraron en silencio, y luego, uno por uno, comenzaron a comérsela. La dividieron en pedazos invisibles y la devoraron con esos dientes afilados.
Pude escuchar el sonido, un crujido suave, como cuando muerdes una manzana. Pero cada mordida que daban, yo sentía que algo dentro de mí se apagaba un poco más. Cuando terminaron me miraron una última vez. El que parecía ser el líder se acercó y me puso una mano en la frente. Su toque quemaba como brasa. Ahora eres nuestro, susurró. Mientras vivas en nuestra tierra nos perteneces. Y cuando mueras volverás aquí, con nosotros, para siempre. Y entonces desaparecieron. Se hundieron en la tierra como si nunca hubieran estado ahí, dejándome solo en medio del maizal. Me quedé de rodillas no sé cuánto tiempo. El sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja. Los pájaros empezaron a cantar. Todo parecía normal. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo fundamental. Me levanté despacio. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé de regreso a la casa, tambaleándome como si estuviera borracho. Cuando me vi en el espejo, mi reflejo me asustó. Seguía siendo yo, pero mis ojos estaban vacíos. No había luz en ellos, no había nada. Era como mirar a un muerto que todavía respira. Los días siguientes fueron extraños. Podía caminar, comer, hacer las tareas del rancho, pero no sentía nada, nada de nada. No tenía hambre, ni cansancio, ni miedo, ni alegría. Era como estar vivo pero muerto al mismo tiempo. La gente del pueblo empezó a notarlo. Cuando iba a comprar provisiones me miraban raro. Los niños se escondían detrás de sus madres cuando pasaba. Un hombre mayor, que siempre había sido amable conmigo, me detuvo un día en la calle. «¿Qué te hicieron?», me preguntó en voz baja mirándome fijo a los ojos. No pude responderle. Las palabras no salían. Solo lo miré en silencio hasta que él se alejó, santiguándose. Las noches eran lo peor, porque aunque yo no sentía nada, los duendes seguían ahí. Los escuchaba todas las noches, corriendo entre las plantas, riendo con esas voces agudas y torcidas. A veces los veía parados en las esquinas de mi vista, observándome. Cuando giraba para mirarlos directamente desaparecían, pero sabía que estaban ahí, siempre. El maizal empezó a cambiar. Las plantas crecían torcidas, doblándose en ángulos imposibles. Las mazorcas salían deformes, con granos negros que olían a podrido. Y por las noches, cuando el viento soplaba, podía jurar que las hojas susurraban palabras, mi nombre, una y otra vez, como si el maizal entero me estuviera llamando. Una noche, semanas después de lo que pasó, desperté y encontré huellas alrededor de mi cama. Pequeñas, con dedos largos. Habían estado ahí, parados junto a mí mientras dormía, observándome. Dejé de cerrar los ojos después de eso. Los vecinos dejaron de hablarme por completo. Algunos pusieron cruces en sus puertas cuando pasaba cerca. La señora del pan me dijo, con lágrimas en los ojos, que ya no era yo, que lo que caminaba con mi cara era otra cosa, y tal vez tenía razón, porque cada día que pasaba me sentía más lejos de lo que era, como si mi cuerpo fuera solo una cáscara vacía que algo más estaba empezando a llenar. Algo frío, algo antiguo, algo que pertenecía a la tierra y no al mundo de los vivos. Intenté irme. Empaqueté mis cosas, subí a la camioneta y manejé hacia el pueblo más cercano. Pero a mitad del camino, algo me detuvo. No fue una barrera física. Fue algo dentro de mí. Un tirón. Una orden silenciosa que no podía desobedecer. Tuve que regresar. Mis manos giraron el volante solas, mis pies pisaron el freno, y conduje de vuelta al rancho, llorando sin lágrimas, gritando sin voz. Estaba atrapado. El maizal había crecido más. Ahora rodeaba toda la casa, presionando contra las ventanas, tapando el sol. Las hojas raspaban el techo por las noches, produciendo un sonido constante que no me dejaba pensar, y los duendes venían cada vez más seguido. Ya no se escondían. Los veía caminando libremente por el terreno, revisando las plantas, arrancando las que no les gustaban. A veces se sentaban frente a mi puerta, y me miraban fijamente durante horas, esperando. Un día encontré algo en el centro del maizal. El montículo de piedras había crecido. Ahora era del tamaño de una tumba. Y en el centro había un hoyo más profundo, oscuro, infinito. Me acerqué sin querer. Mis pies se movían solos.
y cuando miré dentro vi algo que me heló hasta los huesos. Había más gente ahí abajo, o lo que quedaba de ellos. Figuras grises, vacías, como yo, arrastrándose en la oscuridad, susurrando, esperando, y supe que ese era mi destino, que cuando mi cuerpo finalmente dejara de funcionar, cuando lo último de mí se apagara, terminaría ahí abajo, con ellos, para siempre. Los duendes me observaban desde los bordes del hoyo, sonriendo con esas bocas llenas de dientes afilados. Pronto, dijeron todos al mismo tiempo, y yo no pude hacer nada más que asentir. Dejé de contar los días. El tiempo perdió sentido. A veces era de día, a veces de noche, pero todo se sentía igual. Gris, vacío, como si estuviera atrapado en un momento que nunca terminaba. El maizal seguía creciendo. Ya no había límites. Había devorado el camino, las cercas, todo. Solo quedaba el rancho, la casa y yo, rodeados por un mar infinito de plantas torcidas que se mecían sin viento. Ya no comía. No tenía hambre. Mi cuerpo seguía funcionando, pero no como antes. Era como una máquina vieja que sigue andando solo por costumbre. Me miraba las manos y parecían de otra persona. La piel se veía pálida, casi gris, como la de ellos. Los duendes ya no se escondían. Caminaban por la casa como si fuera suya. Los encontraba en la cocina, en el baño, sentados en las sillas. No hacían nada. Solo me miraban. Esperando. Siempre esperando. Una noche escuché que alguien tocaba la puerta. Era la primera vez en semanas que oía un sonido que no viniera del maizal o de ellos. Me levanté despacio, arrastrando los pies, y abrí. Era un hombre joven, 30 años, tal vez menos. Traía papeles en la mano y una sonrisa nerviosa en la cara. Disculpe, dijo. Estoy buscando terrenos para comprar. Me dijeron que este rancho podría estar en venta. ¿Es usted el dueño? Lo miré sin decir nada. Durante un momento quise advertirle. Quise gritarle que huyera, que nunca volviera, que este lugar estaba maldito, pero las palabras no salieron. Mi boca se abrió, pero lo único que dije fue: los maizales hablan cuando cae la noche. El hombre me miró confundido. Retrocedió un paso. ¿Está bien, señor? ¿Necesita ayuda? Negué con la cabeza. O tal vez asentí. Ya no lo recuerdo. Cerré la puerta en su cara y volví a mi silla. Lo escuché alejarse corriendo hacia su coche. El motor arrancó y se fue, pero sé que volverá. O alguien más lo hará. Porque el rancho llama a la gente, los atrae, y eventualmente, alguien cometerá el mismo error que yo. Moverán las piedras, destruirán el nido, y los duendes tendrán a alguien nuevo. Los escucho más claro ahora. Sus voces ya no son susurros lejanos. Están dentro de mi cabeza, hablando constantemente. Me dicen cosas, me cuentan historias de otros que estuvieron aquí antes que yo. Campesinos, rancheros, gente que olvidó las viejas reglas. Todos terminaron igual, vacíos, perdidos, atrapados. Una madrugada salí de la casa y caminé hacia el montículo. Mis pies se movían solos. Ya no tenía control. El hoyo en el centro era más grande ahora. Tan profundo que no podía ver el fondo. Solo oscuridad. Me paré en el borde y miré hacia abajo. Las figuras grises se arrastraban ahí, moviéndose como gusanos en la tierra. Gemían bajito. Un sonido constante y horrible que hacía eco en las paredes del hoyo. Los duendes aparecieron a mi lado. Todos. Decenas de ellos. Tal vez cientos. Pequeños cuerpos grises rodeándome, mirándome con esos ojos amarillos que nunca parpadeaban. El líder se acercó. Me puso esa mano fría en el hombro. Ya casi, susurró. Ya casi es hora. Y yo asentí. Porque sabía que tenía razón. Podía sentir cómo lo último que quedaba de mí se estaba apagando, como una vela al final de su mecha. Pronto no quedaría nada, solo el cascarón, y entonces bajaría al hoyo, con los demás, para siempre. Pero todavía no. Todavía puedo caminar. Todavía puedo hablar. Y por eso estoy contando esto. Para que alguien lo sepa. Para que alguien entienda. Si alguna vez ves un rancho abandonado rodeado de maizales que crecen torcidos, si las plantas se mueven aunque no haya viento,
Si escuchas risas de niños en la noche, no te acerques, no toques las piedras, no muevas nada, porque ellos están ahí. Siempre han estado ahí, desde antes que llegáramos, desde antes que existieran los ranchos o los pueblos. Son viejos, más viejos que cualquier cosa que conozcamos, y tienen hambre. Cada noche, cuando el sol se oculta, salgo al maizal. Ya no es mi decisión. Mis piernas me llevan solas. Camino entre las hileras torcidas mientras las hojas me acarician la cara. Los duendes corren a mi alrededor, jugando, riendo. A veces me toman de la mano con esos dedos largos y fríos, y yo camino, y camino, y camino, hasta que llegue el día en que ya no pueda salir. El día en que mis piernas dejen de funcionar y caiga al suelo. Ese día, me arrastrarán hasta el hoyo. Me empujarán hacia abajo. Y me uniré a los demás en la oscuridad. Pero hasta entonces sigo aquí, vagando, repitiendo lo mismo una y otra vez a cualquiera que se acerque lo suficiente para escuchar. Los maizales hablan cuando cae la noche. Y es verdad. Hablan. Susurran nombres. Cuentan secretos. Llaman a los vivos. Y si escuchas con atención, si te quedas quieto el tiempo suficiente, tal vez puedas oír tu propio nombre entre las hojas. Suave al principio, apenas audible, pero cada vez más fuerte, llamándote, atrayéndote, hasta que ya no puedas resistir y camines hacia ellos, hacia el maizal, hacia las piedras, hacia los duendes que esperan con paciencia infinita, porque ellos tienen todo el tiempo del mundo, y tú solo tienes hasta que oscurezca. Anoche los vi cavar otro hoyo, más grande que el anterior, y supe que no era para mí, era para el siguiente, para quien venga después, para quien no escuche las advertencias, para quien piense que son solo cuentos de viejos, para quien crea que los duendes no existen, pero existen, y están esperando, siempre están esperando. El maizal respira a mi alrededor. Las hojas se mueven como pulmones llenándose de aire, y en la distancia, más allá de las plantas, puedo ver luces, faros de autos, gente que pasa por el camino, gente viva, gente que todavía tiene su suerte intacta. Por un momento siento algo, un pequeño destello de lo que era antes, envidia tal vez, o tristeza, pero desaparece rápido, porque ya casi no queda nada de mí. Pronto seré solo otro susurro en el maizal, otra voz que llama en la oscuridad, otro nombre que se repite entre las hojas, y tal vez, si tienes mala suerte, algún día escucharás mi voz, llamándote, pidiéndote que vengas, que te acerques, que veas lo que hay en el hoyo, y si vienes, si realmente vienes, los duendes estarán esperando, con sus manos frías, y sus ojos amarillos, y su hambre que nunca termina, porque el maizal siempre necesita más, siempre.